Hola, buenas. En esta sesión de ayudantía vamos a resolver el certamen uno. Preferí hacerlo como video en vez de escribirles una pauta. Uno, porque me demoro mucho escribiendo la pauta. Dos, porque creo que en el video podemos explicar mejor las cosas. Tres, porque puedo reutilizar el video, a sus compañeros del futuro les va a gustar. Y también para que la retroalimentación sea mejor. Así también podemos comparar el tiempo que yo me demoro versus el que ustedes se demoran en hacer el ejercicio. Entonces, valía 40%, eran 45 minutos. Nos decía que teníamos una planta concentradora en la división en El Salvador, que es de Codelco. Tiene una etapa Scavenger de limpieza formada por dos bancos de flotación en paralelo. Cada banco consta de 8 celdas de flotación, 41 metros cúbicos cada una. Si se dan cuenta, son celdas como de un tamaño menor a las que se trabaja actualmente en la industria, principalmente porque la división Salvador es bastante viejita. De hecho, ahora están haciendo un proyecto minero para hacer un, un rajo gigante. Y tenemos un mineral de alimentación con una densidad de 3,2 toneladas metros cúbicos. Nos daban la ley también, 1,7. El concentrado Scavenger nos dice que tiene 5,9% cobre y la cola Scavenger 0,2 de cobre. Entonces aquí también nos pasaron un esquema que, si se dan cuenta, se trataba de unos bancos que están en paralelo. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, si es que nos pidiesen solamente un banco, tenemos que dividir el flujo de alimentación en dos, o si no, si nos dan el caudal de un banco, multiplicar por dos para tener el total y así. Mediante trazado radiactivo se determinó el flujo volumétrico de alimentación de pulpa a cada banco y el tiempo medio de residencia. Ya, por ejemplo, aquí nos damos al tiro cuenta que nos dicen alimentación de pulpa a cada banco, pues entonces nos están diciendo que esto es para un banco. Este caudal, por ejemplo, si queremos tener el total, lo multiplicamos por dos. Y este va a ser el tiempo nominal, que va a ser obviamente el mismo para cada banco. Y nos dan el porcentaje sólido. Entonces, ya con todos estos datos que nos dan acá, densidad, porcentaje sólido, nosotros qué podemos hacer, calcular la densidad de pulpa. Y la uno nos dice calcular el flujo másico de sólido total alimentado en la etapa Scavenger en toneladas por hora. Como nos dice en total, habría que calcular el total, pues no solamente con banco. Volumen efectivo, el volumen efectivo ocupado. Ya eso lo podemos expresar como porcentaje o también como el volumen que realmente se está ocupando. Aquí nos dan el tiempo de residencia, así que podemos, el nominal de residencia, así que podemos despejarlo. Luego nos dicen la pérdida de cobre en toneladas por hora en la cola del circuito Scavenger. La pérdida de cobre, la cola del circuito Scavenger, significa que tenemos que multiplicar la ley de las colas por el flujo de las colas. X sub T por T. Luego nos dice consideremos la recuperación máxima del concentrado de la primera celda es de 13% y la ley de concentrado de la primera celda es de 8% cobre. Ya, entonces aquí tenemos que trabajar con un solo banco para tener la primera celda y nos dicen que el concentrado va a ser de 13 y que la ley... Ah, claro, que la recuperación másica es C partido en F, los flujos másicos. Y la ley del concentrado de la primera celda es de 8% cobre. Determinar la recuperación de cobre de la primera celda. Ya esto está como fácil porque tenemos la recuperación másica, entonces hacemos la multiplicación directa. Luego nos dicen si el flujo volumétrico de aire alimentado a cada celda es de 500 metros. Y este es un ejercicio más o menos típico que es similar a lo que les mostré en los videos de apoyo que subí de certamen anterior. Que tenemos que hacer una relación entre el flujo másico transportado, la densidad de la grado partícula burbuja y el caudal del aire. Y ahí tenemos que hacer dos supuestos importantes. Ya, entonces me voy a pasar a la tablet y, y vamos a resolver ahí el, el certamen. Ya, entonces, pasando al ejercicio uno, voy a entrar con el lápiz. Teníamos el caudal del banco, ¿cierto? Que eran los 690, los bancos que eran 2, el porcentaje sólido 13,2 y la densidad de la pulpa, o sea, el sólido que es 3,2 toneladas por metro cúbico. Entonces voy a intentar hacerlo paso a paso.
el 1A. El primer paso era calcular la densidad de la pulpa, ¿cierto? O al menos así es lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Que tenemos el 100 dividido por el porcentaje sólido, 13,2, dividido la densidad del sólido, que en este caso era 3,2, más, aquí por grado de libertad, ¿cierto? Es la diferencia, 100 menos 13,2, que es el porcentaje líquido. Y eso, suponiendo que esto es agua, ese era un supuesto de los que había que hacer. El otro es que el sólido no reacciona, entonces los volúmenes son aditivos. Nos da aproximadamente 1,1, que eso va a estar en toneladas por metro cúbico. Posterior a eso, lo que podíamos hacer para hacer como bien ordenadito es calcular el caudal total, que era simplemente multiplicar el caudal que nos daban, que era los 690, por 2, porque eran dos bancos. Entonces eso nos da 1380. 700 por 2 menos 20, 1380 metros cúbicos hora. Después lo que podíamos hacer era calcular el flujo de, llamémosle el flujo total de sólido, flujo total de sólido, que va a ser este valor que tenemos aquí, pero multiplicado por la densidad, para que nos quede en términos de, para que se nos vayan los metros cúbicos y nos quede en términos de masa. Entonces sería 1380 por 1,1, y eso va a ser igual a 1518. Esto en toneladas por hora. Esto pueden escribirlo así o pueden escribirlo como TPH, como ustedes quieran. No es necesario, ambas también. Yo lo hago así porque así no me enredo con las unidades. Y finalmente, el paso número 4, llamémosle final, el flujo de sólido, porque era lo que nos estaban preguntando. Entonces tenemos los 1580, o sea, los 1518, perdón. 18, esto está en toneladas hora. Y ¿cómo vamos a calcular el flujo de los sólidos? Multiplicando por el porcentaje sólido, que en este caso era 13,12. Entonces aquí podemos anotarlo como fracción o en forma decimal. Pues yo lo voy a anotar como fracción, que es 13,12%, lo divido en 100 y está listo. Entonces eso si lo multiplicamos nos va a dar 200,37,6. Lo vamos a aproximar a 200,4 toneladas por hora. Y aquí teníamos 10 puntitos. 10 puntitos al bolsillo. Igual, por ejemplo, la gente que fue haciendo como pasos o cosas así, se va colocando, no sé, por ejemplo, aquí 2,5 por este, 2,5 por este, 2,5 por este, 2,5 por ese. Si lo hacen directo, da lo mismo. Lo importante es que entiendan. En este en general no hubo mucho problema, así que voy a pasar al siguiente. Voy a limpiar la pizarra, como lo hacemos comúnmente, ¿cierto? Y nos decía que calculemos el 1B, que calculemos el volumen efectivo. Entonces, eh, nosotros teníamos el dato que el tiempo del banco era 22 minutos, el número de celdas era 8 y el volumen de celda era 42 metros cúbicos. Además teníamos que el caudal del banco era 690, pues en este caso vamos a trabajar con un solo banco porque se midió el tiempo de residencia, ¿cierto?, para ese banco. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, calcular el volumen del banco, que van a ser los 42 metros cúbicos, y aquí la lógica es la misma, según los pasos que tenga se va dividiendo el ejercicio y se le asigna puntaje. Entonces yo les recomiendo que nunca dejen algo en blanco, calculen todo lo que puedan calcular. Si es que no saben cómo llegar al resultado final, por último vayan calculando cosas que se encamine a, y así también pueden ir rescatando puntos. Entonces tenemos el volumen del banco, que va a ser
el volumen de la celda, ¿cierto? Por el número de celdas, porque el número de celdas era 8. Entonces, si eso lo multiplicamos, nos va a dar 336 metros cúbicos. Que este en el fondo era como el volumen real del banco. Entonces ahora vamos a calcular el volumen ocupado, que en la prueba le llamaban volumen efectivo ocupado. Entonces ya, volumen efectivo ocupado. ¿Y cómo lo calculamos? Nosotros sabemos que el tiempo nominal de residencia va a ser el volumen dividido en el caudal. Pues entonces, si despejamos, nos va a quedar que el volumen va a ser igual al tiempo nominal de residencia del banco por el caudal del banco. Y este era dato y este era dato. Entonces tenemos que multiplicarnos y obviamente hacer la transformación de unidad. Tenemos los 22 minutos y eso era por 6,90, que era el caudal del banco. Esto está en metros cúbicos hora. Y esto vamos a transformarlo a minutos. Entonces una hora equivale a 60 minutos. Entonces así se me van las horas y me quedan minutos, minutos. Eso si lo metemos en la calculadora, nos va a dar 253 metros cúbicos. Y ese va a ser el volumen efectivo ocupado. Si es que lo presentan así, eh, se consideró bueno. Ahora, ¿qué era lo que quería el profe? Era que llegaran a expresarlo en porcentaje. Pero no salía como explícito, no decía muestre su resultado en porcentaje. Ahora, hay gente que no lo hizo así directamente, sino que calculó el porcentaje directamente, también está bien. Entonces vamos a decir que el volumen efectivo ocupado en porcentaje va a ser simplemente los 253, que es lo que realmente estamos usando, dividido en el disponible, por 100. Y eso nos va a dar 75,3 aproximadamente. Porque da 75,2999. Ya, y aquí teníamos 5 puntitos. Vamos a borrar. Y vamos a entrar nuevamente con el lápiz. En la 1, la 1C nos pedían el flujo de cobre en la cola o la pérdida de cobre, porque esa no la estamos recuperando como no hay ninguna recirculación por ahí al medio. Entonces, aquí hubo harta gente que calculó el T. Y cuando nos hablan de cobre, no nos están hablando del flujo másico total, pues, sino que nos están hablando de la ley por ese flujo másico. Entonces, esta es la verdadera incógnita, no esta. Ya, aquí hay, bueno, dos formas de calcularlo, po. Eh, la primera es como la más intuitiva, que es hacer el balance global y el balance, me refiero al balance global de materia, y el balance por componente, pues en este caso nuestro componente es el cobre, pero puede ser hierro, puede ser cualquier otro componente. Y estamos en estado estacionario, entonces lo que entra igual a lo que sale y nos va a quedar un sistema de ecuaciones 2 por 2. La otra fórmula, o sea, la otra forma es hacer un cálculo de la recuperación, después despejar el flujo del concentrado y después podemos despejar el flujo de cola y finalmente calcular multiplicar la ley de la cola por por el flujo de las colas. No, nos va a dar lo mismo. Voy a hacer el paso más largo, que sería el balance global primero. Primero balance global. Esta es la forma más como larga de hacerlo. Eh, pero que a mí, según yo, es como la más ordenada. Pero va a depender del gusto de la persona. Entonces, esto nos va a dar una ecuación, pues. Habíamos dicho que este era 200,4, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar tema C. Ahí tenemos dos incógnitas. Esta la vamos a llamar ecuación 1. Luego tenemos el paso 2, que va a ser el balance por componente. Balance por componente, ¿cierto? Aquí tenemos que hacer el balance específico del cobre, pues. Entonces vamos a hablar del flujo cobre. No es nada más que multiplicar
por las leyes. Son las mismas ecuaciones que se trabajan, por ejemplo, en beneficios minerales. Entonces, estos eran todos datos, pues, excepto el C y el T. Voy a pasarlo, serían 204 por 1.7 dividido en 100. Eso nos va a dar 3.4068. Y el otro es 5.9 dividido en 100, 0.059 por C. Más 0.2 dividido en 100 por T, 0.002 por T. Entonces esta es la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por el C y el T. El C y el T. Entonces si resolvemos ese sistema, ¿y a qué me refiero con resolverlo? Vamos a reemplazar C. Vamos a decir que va a ser igual a 200.4 menos T. ¿Cierto? Entonces vamos a tener 3.4068 va a ser igual a 11.82 36 menos 0.059 t más 0.02 t. Voy a tirar los números hacia la izquierda y los otros los voy a dejar a la derecha, los que acompañan al t. Va a quedar negativo, pero da lo mismo, que nos va a quedar negativo arriba y abajo. Entonces 3.4068 menos 11.8236, y eso va a estar dividido en menos 0.059 más 0.002. Y eso con la llave calculadora nos va a dar 147.66 toneladas por hora. Estos decimales de acá lo pueden aproximar a 0.7 o por ahí, porque igual va a depender mucho con cuántas cifras estemos trabajando acá. No es un resultado 100% correcto, a no ser que lo hagamos en Excel. O respetemos los convenios de las cifras significativas. Entonces, lo que nos estaban pidiendo a nosotros era el XT por T, po, como les dije anteriormente. Que esa va a ser nuestra pérdida de cobre en toneladas por hora en la escuela. Y eso va a ser los 147.66 o 0.7 por el 0.002. Entonces les va a dar un valor de 0.295 toneladas de cobre por hora. Y con eso ya teníamos el 5 puntos más, que era la C. Bueno, la otra forma que les decía yo cómo hacerlo es, voy a, voy a anotar como por paso, a ver, para no desarrollarlo numéricamente. Primero podemos calcular la recuperación. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Con la fórmula del doble producto, ¿cierto? Si se la quieren aprender de memoria, antes había que aprenderse la memoria porque no se trabajaba con apuntes ni nada en el certamen. Entonces, arriba el concentrado, abajo la alimentación, lo cual tiene bastante lógica. Y luego se invierte. Arriba pasa la alimentación y siempre resta la cola. Y abajo pasa el concentrado y siempre resta la cola. Entonces, con eso vamos a tener una recuperación. Después podemos despejar el flujo concentrado. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la recuperación va a ser igual a esto mismo que está acá, ¿cierto? Y esto podemos reemplazarlo por C partido en F. De hecho, cuando uno hace cursos de balance, o sea, de ajuste, de hecho, al final del curso vamos a ver eso. Lo que uno hace es ajustar este dato que está acá con estos datos que se reportan acá, a partir de modelos matemáticos. Ya, pero eso es a futuro. Entonces, nosotros podemos despejar el C, po. ¿Y qué va a ser el C? La ley de la cola por el F por el R. ¿Dividido en qué? La ley del concentrado. Y luego podemos despejar el flujo de las colas porque vamos a tener el C, tenemos el C,
el F también lo tenemos, y podemos despejar el T, pues. Vamos a tener el T. Y luego lo mismo de delante, pues. El paso final, multiplicar xt por t, que el t es dato, y como tenemos el t nos va a dar el resultado. Eso por si quieren hacerlo de otra manera. Según yo es más rápido de esta última forma. Ya, entonces la 2a, voy a... hice una ppt para la otra, así que voy a utilizarla. Entonces, la 2a, ¿qué nos decía la 2a? Nos da la recuperación básica, po. Entonces, si nosotros nos acordamos, R, que era la recuperación, como les dije anteriormente, se puede expresar así, po, como la recuperación básica, que es esto, por el XC partido en el XF, porque es la ley del concentrado, la ley de la cola, o sea, la ley de la alimentación. Y si se dan cuenta, todos los datos los tenemos, porque la recuperación básica nos decían que era 13%. 13% es 0.13 o 13 partido en 100, como quieran colocarlo. Luego nos decían que la ley del concentrado era 8%, pues entonces 8% de 8 dividido 100, eso es 0.08. Y la ley de alimentación también era dato, pues que es 1.7. Y eso es 1.7 dividido 100, es 0.017. Y eso lo vamos a multiplicar por 100% para que nos dé la recuperación en porcentaje. También podemos dejarla en fracción. Pero nos da aproximadamente 61.2%. Y está resuelto nuestro problema. Finalmente, la última es la 2, la 2b. Y esta era la más como interesante o más difícil. Porque aquí había que hacer dos supuestos. Bueno, primero voy a anotar los datos, que era el caudal de aire. Y nos daban al tiro el caudal de aire por celda, entonces no había que hacer ninguna transformación, que era 500 metros cúbicos hora. La N que salía en el certamen es de nominal. Eso generalmente se coloca cuando el caudal de aire es el que se administra a todo el banco o algo de ese estilo, pero en este caso era el caudal de aire decía explícitamente que cada celda es 500 N metros cúbicos hora, pues entonces podemos sacarle la N porque es por una celda. Seguramente eso era para confundir o pillar a quien no estuviera, a quien no haya estudiado como la, la materia. Pero bueno, ¿qué más nos decían? Nos decían que la ley del, del agregado partícula burbuja era igual a un 18%. Y nos decían que tenía una recuperación del 100% de cobre en la espuma. Entonces ya ahí no tenemos que multiplicar ni dividir por nada, porque la recuperación es 100%, entonces simplemente un factor de 1. Y nos preguntaban por la densidad del agregado partícula burbuja. Esta era la pregunta. Entonces, nosotros tenemos que, 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 que conocer, que estaban los videos anteriores que les subí como de apoyo de certamen antiguo, que hay un flujo másico, que puede ser flujo, que en este caso sería el flujo como de espuma, que es el flujo másico transportado. El flujo másico transportado en esta interfase que hay va a ser igual al caudal del aire de una celda, porque estamos hablando del flujo que se transporta en una celda, por la densidad del agregado partícula burbuja. Entonces,
¿Qué es lo que pasa aquí? Que este dato es una incógnita. Este lo tenemos, ¿cierto? Está acá. Y el flujo másico transportado igual es una incógnita, pero podemos calcularlo. ¿Por qué podemos calcularlo? Porque tenemos la alimentación. Tenemos la alimentación a la etapa, que eran los 204. Y si la dividimos en dos, vamos a tener la alimentación a un banco, que la alimentación al banco va a ser la alimentación de la primera celda. Entonces vamos a tener la alimentación de la primera celda. Tenemos la recuperación másica, que era de 13%, entonces ahí vamos a poder tener el flujo concentrado si multiplicamos la alimentación por la recuperación másica, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos la ley del, del concentrado. Y tenemos la ley que la ley del concentrado de la primera celda era un 8%, y tenemos la ley del agregado, porque la ley era de 18. Entonces cuando multipliquemos por la ley del concentrado, vamos a tener el flujo de cobre en el concentrado, porque ya teníamos flujo de cobre, al multiplicar la alimentación por la recuperación másica. ¿Qué más tenemos? La ley del agregado, y eso nos va a servir porque si dividimos toda nuestra expresión en la ley del agregado, al final vamos a tener el flujo del agregado partícula burbuja. Vamos a hacerlo por parte mejor, quizás se entienda mejor. Entonces voy a borrar aquí. Ya. Entonces, el flujo másico transportado va a ser igual, como lo dije antes, la alimentación, ¿cierto? Que son los 204. Lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque es el número de bancos. Lo vamos a multiplicar por la recuperación másica. ¿Y qué obtenemos ahí? El flujo concentrado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por la ley. Que la ley, ¿cuánto era? 8. Eso es 8 dividido 100, 0,08. Y aquí, ¿qué tenemos? El flujo de cobre en el concentrado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir toda esta expresión, la vamos a dividir en la ley del agregado, que era 18%, dividido 100, 0,18. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pasamos de tener una alimentación a tener el flujo concentrado, a tener el flujo de cobre en el concentrado, y ahora lo que vamos a tener va a ser el flujo del agregado partícula burbuja, y ese es el flujo másico transportado. Entonces, si metemos en la calculadora, nos va a dar aproximadamente 5,79, que eso van a ser toneladas hora. Ahora, por ejemplo, aquí hubo gente que fue calculando esto como por partes. Entonces, como les digo, si lo hacen directo, da lo mismo. Si lo hacen por partes, van rescatando puntos por cada parte. Luego, que ya tenemos el flujo másico transportado, nos queda simplemente despejar. Ya tenemos que la densidad del agregado partícula burbuja va a ser igual al flujo másico transportado, los 5,79. Esto está en toneladas por hora. ¿Y en qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir en el caudal del aire, como habíamos expresado anteriormente. Eso está en metros cúbicos hora. Y eso nos va a dar, también vamos a aproximar a la tercera cifra significativa, y nos va a dar 0,016. Por aquí era 0,015, 6, etc. Y esto va a estar en toneladas metro cúbico. Y nos pedían que reportemos el dato en kilogramos metro cúbico. Entonces hay que multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque 1000 kilogramos equivalen a una tonelada. Entonces cancelamos las toneladas. Y eso al final lo voy a anotar acá abajito. Nos va a dar 11,6 kilogramos metro cúbico.